¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, luego de su resurrección, debió estar entre los apóstoles 40 días? ¿Y de qué forma este hecho histórico tiene un impacto para nosotros y para la iglesia hoy? Pues esa es la pregunta, o esas son las preguntas que queremos responder el día de hoy acá en Un Momento con Dios, basados en los primeros dos versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos. Así que les invitamos a que nos acompañen para identificar por qué era tan importante ese tiempo que Jesús estuvo acá entre nosotros luego de su resurrección. Acompáñenos. Es muy interesante que Lucas, quien escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio que lleva su nombre, comienza este primer libro, este libro de los Hechos de los Apóstoles, haciendo referencia a lo que él escribió en el Evangelio y diciendo que en él registró todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque con ello nos ayuda a entender que la obra y enseñanza de Jesús son la base de nuestra fe cristiana y de la iglesia. Porque este libro que narra la historia de la iglesia, al comenzar de esta manera, nos ayuda a entender que el Evangelio de Jesús es la base de nuestra fe y del ministerio cristiano. Y con respecto a lo que Lucas mencionó en estas primeras líneas del libro de los Hechos, me gusta que él haya dicho o usado el verbo comenzó, refiriéndose a la obra de Jesús, porque nos muestra que lo que Jesús hizo acá en la tierra no fue algo que quedó simplemente frenado con su muerte o que quedó estancado con su ascensión al cielo, no, sino que nos dice que esa obra fue el comienzo de algo que Jesús sigue haciendo hoy a través de su iglesia. Además que Lucas haya dado testimonio de Jesús aporta argumentos a favor de la veracidad y seguridad de nuestra fe. Porque aunque Lucas no hizo parte de los 12 apóstoles y al parecer tampoco de los discípulos de Jesús durante su vida, su testimonio sobre él es una prueba que se une a muchas más para que nos sintamos seguros de nuestras creencias en el Hijo de Dios. Y también pues, nos ayuda a entender que Jesús no paró de enseñar mientras estuvo con vida entre nosotros, que aún después de su resurrección Él estuvo enseñando porque sabía que era necesario que sus apóstoles recibieran la instrucción necesaria sobre el reino de Dios, para que sus corazones se mantuvieran enfocados, motivados y creyendo en la certeza y cumplimiento del plan divino. De igual forma, era necesario que estos hombres recibieran de él mandatos muy importantes, recibieran de Jesús mandatos muy importantes que definirían el curso de la iglesia. Tan importante era esto que el texto griego nos ayuda a entender que casi que esos mandamientos eran un requisito que Jesús debía cumplir para poder ser recibido arriba en el cielo por el Padre. Pero ¿por qué fue importante que Jesús le diera a los apóstoles estos mandamientos? Porque como sabemos, Jesús no fue un escritor de libros o un productor de videos y contenido para redes sociales. No, Jesús fue y es el Salvador, el Maestro y el Señor. Por lo que le encargó en otros la misión de reproducir su obra y enseñanzas. Y llamó a estos 12 hombres para que estuvieran con él, predicaran su mensaje de salvación y fueran el fundamento de su iglesia. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Cómo nos impactan estas verdades que Lucas nos narra en el primer capítulo del libro de los Hechos? Pues en que la base de nuestra fe se halla en el Evangelio de Jesús, en las enseñanzas y obra de Jesús. Y que así como sucede en un edificio donde sus fundamentos tal vez son imperceptibles, pero definen su seguridad y estabilidad, asimismo el testimonio apostólico que nos comunica las buenas nuevas de Jesús nos provee la seguridad que nuestra alma requiere. La seguridad
de nuestra fe. Seguridad que le aportará a nuestra vida la firmeza necesaria para resistir los embates del mundo, los ataques malignos y nuestra propia debilidad. Porque como lo dijo Jesús, separados de Él no podemos hacer nada. Así dependemos de todo aquel, de aquel que es la vid y que es la raíz que nos mantiene firme, dando fruto aún en medio de la tempestad. Así que hermanos, la firmeza, la base de nuestra fe cristiana se halla en el Evangelio de Jesús y la obtenemos gracias al registro y testimonio apostólico que está en las Sagradas Escrituras para que a través de la palabra de Dios, a través de ellas, podamos nosotros afianzar nuestra fe, creer con seguridad en la verdad del plan divino de salvación y redención para el mundo y para nosotros. El éxito de nuestra vida cristiana dependerá de la firmeza con la que nosotros tomemos y aceptemos el Evangelio de Jesús. Así que hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos permita cada vez más anclar su palabra en nuestro corazón, para que nuestra vida le dé la gloria a Él y sea un instrumento que lleve a muchos a creer en su palabra y en su vida y obra. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.